Punto Zoom, el espacio en donde las figuras más importantes de la visión política, económica y social alzan su voz. Según la previsión del Banco Central, más o menos vamos a perder 550.000 empleos este año. Eso es terrible, porque significa que para poder retomar la senda del empleo, la senda del trabajo, la senda de las oportunidades, la senda de la reactivación económica, tenemos que ir más rápido. Punto Zoom. Si nosotros tenemos una cuarentena, fuera interesante, Nicolás, si también está en cuarentena las deudas. Si nosotros, los negocios están en pausa, las deudas estén en pausa. Punto Zoom, en JCTV Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto Zoom. A través de JCTV Noticias nos encontramos en directo con John Gamboa, el titular de la Delegación Electoral del Guayas del CNE. Bienvenido, don John Gamboa. Coméntenos hasta ahora cómo va el proceso electoral. Sé que tuvieron ya el primer simulacro, o este simulacro que precisamente es general, y cuál es la evaluación que tienen hasta el momento. Buenos días, un saludo cordial. Continuamos avanzando en el trabajo del proceso electoral previo a las elecciones 2021. Este domingo, efectivamente, el 17 de enero, habilitamos el 58% de los CDAs, los Centros de Digitalización de Actas, los cuales permitieron comprobar la conectividad y la transmisión de la información, llegando como resultado no haber tenido ningún inconveniente con respecto a la transmisión. Lógicamente hay ciertos ajustes logísticos que se pueden o se han ido corrigiendo, y de esa manera avanzamos muy bien para este nuevo simulacro, que es este domingo 24 de enero, donde activaremos ahora sí ya el 100% de los CDAs y de los recintos electorales como tal. Este domingo nos habilitamos al 100%, la delegación, los recintos electorales, los cuales sean o no sean CDAs, y todo el sistema informático que se va a usar el día de las elecciones. Para ello van a contar con todos los miembros de las juntas receptoras del voto en este nuevo simulacro. No, el simulacro no contempla a los miembros de juntas receptoras del voto. Contempla a los CDAs, o los operadores de escáner, a los digitadores, al personal nuestro, junto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que también van a participar en el simulacro, para estimar tiempos de despliegue, de repliegue, adicional a la conectividad de los escáneres y la transmisión de la información en cada uno de los recintos. Hablando de las Fuerzas Armadas, que es una de las principales instituciones encargadas de velar por las papeletas de votación, tuvieron también la mesa de seguridad. Coméntenos qué resultados tienen de esta mesa de seguridad. Bueno, ya es la tercera reunión que hemos tenido, que se ha instalado la mesa de seguridad, en la cual todas las instituciones que participan de ella determinan ya los detalles previos y el día de las elecciones, dependiendo mucho de la participación o de qué forma ellos integran o forman parte de este proceso electoral. Fuerzas Armadas ya está posesionada y a la custodia de las bodegas de la delegación, de las bodegas y del CPE, el Centro de Procesamiento Electoral, aquí en la delegación, en la cual permitirá esa revisión y ese resguardo desde antes de que lleguen las papeletas. Una vez que se culmine la impresión de las papeletas y sean trasladadas a la delegación, vendrán con custodia militar, al igual que el resguardo del 100% del tiempo. Ahora, por información del propio CNE, se conoce que para evitar un poco el contagio del COVID-19, se da la amplitud en cuanto a la instalación de las juntas receptoras del voto, el distanciamiento que va a haber, pero un poco también orientando desde ya a la ciudadanía con respecto a cómo será al momento que llegue a un recinto electoral, cómo que van a ingresar los ciudadanos, van a entrar uno por uno, qué disposiciones hay con las Fuerzas Armadas, en este caso, la policía, las personas que llevan vehículos también. Coméntenos un poco, don John Gamboa. Bueno, se mantiene la restricción de la obligatoriedad, de las mascarillas. Eso sí se va a controlar, así como el distanciamiento en las juntas receptoras del voto, que lo realizarán los coordinadores de recinto y de mesa, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, con el respaldo de Fuerzas Armadas. En la parte externa serán los municipios los que se han responsabilizado en custodiar y cuidar
que se cumplan con todas esas medidas de distanciamiento, autorizando o no la participación de los vendedores ambulantes, así como el distanciamiento de al menos 50 metros desde la puerta del recinto hacia la calle. Eso está contemplado. Con respecto a la parte interna, el ciudadano podrá llevar su esfero de color azul y sufragar. Viene un paquete, un kit de bioseguridad para los miembros de juntas receptores del voto, en donde también podrán desinfectar sus juntas receptoras, el biombo, varias veces. El protocolo determina al menos después de cada 20 votantes. Eso dependerá mucho de cómo está las facilidades o cómo está la afluencia de ciudadanos. Un poco se decía que los electores tienen que ir como mimo, es decir, no hablar, simplemente mostrar la cédula, el miembro de la Junta Receptora del Voto observar a través de su listado y darle las papeletas para que sufrague, o sea, para evitar que se saque la mascarilla. Esa era la idea, es la idea. Es la idea. Sin embargo, sí hay un momento en donde debe retirarse o bajarse la mascarilla cuando se enseñe la cédula a la altura del rostro para que la persona lo identifique. De esa manera no entrega la cédula, solamente la muestra a la altura del rostro y pasa al siguiente puesto o al siguiente lugar donde están el otro miembro de Junta Receptora del Voto, porque ya no van a estar de manera tradicional los 3 o 4 en la misma mesa. Ahora van a estar de manera separada. Ahí van el primero que lo identifica, el segundo que le entrega las papeletas, el tercero que le hace firmar el padrón electoral y el cuarto que le entrega el certificado de votación. Entre el segundo y el tercero es donde va a estar el biombo para que puedan sufragar. Ahora, con respecto a esta mesa de seguridad, lógicamente tienen que haber tratado las sugerencias del COE Nacional con el protocolo de bioseguridad. Además, habían propuestas con respecto al tema de horarios, al tema de ir a sufragar con el último dígito de la cédula. ¿Cómo quedó aquello, ya que está establecido o no? Sí, eso es una sugerencia, un exhorto a los ciudadanos que para evitar congestionar los recintos, los que tengan número par vayan en la mañana y los que terminen en número impar vayan en la tarde. Sin embargo, es solo una sugerencia. El periodo de elecciones, la votación es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es decir, no se le puede negar la votación a ningún ciudadano por el número de la cédula. Como les decía, solamente es una sugerencia. Esperemos que sí, la mayor cantidad de ciudadanos la acojan, pero como les decía, usted puede ir a sufragar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, porque la gente decía ya, ¿y cómo hago con mi familia? Que a veces sale en familia un solo grupo y cada uno tiene su cédula distinta en el número par o impar. En ese aspecto, bueno, es bueno la aclaración, es simplemente una sugerencia y además de que no se ha cambiado el horario de votación, se mantiene de 7 a 5 de la tarde. Eso establece el Código de la Democracia. Se hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado, el cual determinó que el Consejo Nacional Electoral directamente debe pronunciarse. Sin embargo, no hay una resolución del Pleno sobre ese tema y mientras no lo haya, la respuesta es que el horario se mantiene de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora, al CNE del Guayas prácticamente estuvo mayormente involucrado en la organización del debate presidencial, que ya lo tuvimos en una jornada de 2 días, sábado y domingo, pero también vale la recomendación por parte de la autoridad del CNE con respecto a estas aglomeraciones que se pudieron ver en la Avenida de las Américas cuando asistieron los 16 candidatos a este debate. Bueno, existen dos cosas. Nosotros, si bien fue Matriz el que organizó el debate, nosotros como delegación teníamos que presentar toda la contingencia, la ayuda y el soporte, ya que nuestras autoridades estuvieron presentes aquí en la provincia y en la ciudad de Guayaquil. El tema de las aglomeraciones, concentraciones, manifestaciones, marchas, caravanas, compete exclusivamente a los municipios, a cada uno de los municipios del país, autorizar o no, impedir o disuadir cualquier manifestación o cualquier concentración. Nosotros hemos enviado sí un protocolo de bioseguridad como referencia o para que ellos tengan soporte, pero compete, como les decía, a los municipios precautelar ese tipo de cosas, aun cuando sea por tema de campaña.
Ahora, hablemos de la organización en cuanto a lo que es cambio de domicilio. ¿Cómo está hasta el momento? ¿Cuántas personas hicieron el cambio? ¿Todavía se lo puede hacer? Coméntenos, John Gamboa. Bueno, el tema del cambio de domicilio ya culminó en el mes de junio, lamentablemente, como fue en la temporada de la pandemia más fuerte, no se pudo hacer los grupos masivos o las brigadas que normalmente se hacían. Sin embargo, tuvimos cerca de 16,000 personas en la provincia del Guayas que sí lograron hacer su cambio de domicilio de manera virtual. Ese servicio ha sido suspendido ya que podría llegar a haber la confusión de que que sirva para este proceso. Una vez que se cierre el padrón en agosto, nadie más puede hacerse el cambio de domicilio porque ya se imprimió los padrones, ya están listos en cada lugar, ya todo el mundo sabe dónde le toca sufragar. De ahí, cualquier cambio de domicilio que se haga ya surte efecto en el siguiente proceso electoral. ¿Cómo está el monitoreo en cuanto a la campaña electoral de los diferentes candidatos, tanto para la presidencia como para la Asamblea Nacional? Hemos dado 3 vueltas ya a toda la provincia con respecto a identificar la publicidad en general. Continuamos haciendo el monitoreo de medios y de vías todos los días. Todos los días salen 3 o 4 vehículos, dependiendo del cronograma, que recorren la provincia identificando, como les decía, toda publicidad. Si hubiera una infracción, se toman las sanciones o se hace retirar las vallas o las gigantografías que tengan. ¿Qué tipo de sanciones o irregularidades han encontrado? Hemos hecho retirar vallas que estaban sin autorización del Consejo Nacional Electoral. Un candidato presidencial tuvo que ya retirarse las vallas sin autorización. Se han controlado que todas las que estén colocadas tengan la autorización debida. Se ha revisado la publicidad y se está identificando para poderlo considerar cuando el partido político o el candidato presente su informe de promoción electoral o de gasto electoral, y de esa manera cruzar la información para identificar que esté legalmente registrado todo. Ahora, se da en los cantones fuera de Guayaquil que hay grandes paredes pintadas con los logos de un partido político. ¿Eso está permitido? ¿Depende mucho del municipio local? ¿Cómo es la situación ahí? Bueno, eso depende mucho de cada municipio, qué tanto autorice o no la publicidad en tiempo electoral. Por ejemplo, hay municipios que no autorizan pintar ninguna pared o que los afiches sean pegados en cartón y luego colocados encima de los postes, no permiten que se pegue directamente a los postes. Hay municipios que no tienen ninguna ordenanza y no tienen ningún inconveniente. Toda esa publicidad o forma de hacerlo lo determinan los GAT municipales. ¿Cómo va el cronograma en cuanto a tomar la votación de las personas con enfermedades catastróficas que quieran sufragar? También lo que ya se viene, la votación para los PPLs. Coméntenos un poco ese proceso también. Bueno, el servicio del voto en casa se mantiene para el 4 de febrero y el voto PPL para el 5 de febrero, respectivamente, sin ningún inconveniente. Se ha ido determinando quiénes van a ser los beneficiarios. Existen ciertos familiares que ya no quieren o ya no desean que vayamos, entonces se está ajustando aún la lista de los beneficiarios de ese servicio. El voto PPL, en cambio, se mantiene de acuerdo al registro de las personas privadas de libertad y vamos a continuar así brindándolo en los diferentes centros carcelarios. ¿Cuántas personas se inscribieron para el voto en casa? Inicialmente teníamos 280 beneficiarios, todavía no tenemos actualizada la información porque estamos volviendo a llamar, volviendo a confirmar que quieran participar de ese servicio. Ahora, con respecto a los miembros de la Junta Receptora del Voto, todos los que fueron convocados por el CNE, en lo que corresponde a la provincia del Guayas, acudieron a las capacitaciones, están predispuestos para ir, porque muchos dicen es preferible pagar la multa que no ir a contagiarse de COVID. ¿Cómo está analizando ese tema también el CNE?
Bueno, son 63.337 personas designados miembros de juntas receptoras del voto solo en la provincia del Guayas, de los cuales el 80% ya fue notificado, continuamos notificando a los demás, y capacitados ya estamos en el 47% de personas que ya se han capacitado. Hay que recordar que el Código de la Democracia establece una multa del 10% del salario básico para los miembros de juntas receptoras del voto que no se capaciten y del 15% adicional para los que no se presenten el día de las elecciones. Se continúan haciendo porque tenemos la plataforma virtual que la pueden revisar desde la página web www.cne.gov.es o bajar en su smartphone la APP. CNE App es la aplicación y de esa manera pueden consultar su lugar de votación y también pueden capacitarse. ¿Se puede dar el caso de que una persona diga, no, a mí no me convocaron y por eso no fui? No, es una obligación también para los ciudadanos revisar y consultar que hayan sido designados, ya sea a través de una llamada, a través del que le entreguemos personalmente. No existe una abstención o una limitante porque no ha sido notificado. En realidad no es un justificativo como tal no estar notificados para que se sancione a los que no se han presentado. También se ha dado en anteriores procesos que no llegan los miembros de la Junta Receptora y se coge al primero de la fila. Se puede dar. La guía establece eso. Si nosotros, con 3 personas se convoca 7 personas para la Junta Receptora del voto. 3 principales, 3 suplentes y un secretario. Se instala la Junta al menos con 3 miembros de Juntas Receptoras del voto. Si no se puede instalar porque hace falta una persona o 2 personas, se coge de los suplentes de las otras mesas. Si no hay suplentes de las otras mesas del recinto, se coge de los ciudadanos que estén en el recinto en ese momento. En este caso, los que son suplentes también tienen que estar puntual a las 7 de la mañana o antes. Así es, tienen que asistir, así sean suplentes. Eso no justifica en el hecho de que si es suplente ya ve que la Junta está instalada y se retira, porque la multa se aplica. Ellos deben firmar la Junta, firmar el acta de instalación para poder evitar la sanción. Caso contrario, serán sancionados. Otra de las preguntas que tenía la ciudadanía era con respecto a la cédula de identidad. Hasta ahora se ha dicho de que tienen validez las que están caducadas hasta la fecha del 7 de febrero, que pueden usarla sin ningún tipo de inconveniente. Se mantiene esa disposición aún si no hubiera la resolución del registro civil o del gobierno. Nosotros no miramos la cédula caducada, pueden utilizarla. Inclusive pueden ser las anteriores que decían hasta la muerte de su titular. No hay ningún inconveniente con eso, solamente es necesario que esté actualizada, es decir, que se lo puede identificar que es la persona, ya que muchas veces, o ha pasado en algunos casos, de que algunas personas vienen con cédulas de hace 30, 40 años y no se los puede identificar. Entonces, ese es el único inconveniente que pueden tener los miembros de juntas receptoras del voto al momento de no poder identificar al ciudadano votante. También se puede dar el caso de que existan simpatizantes de algún partido político o candidato haciendo algún tipo de proselitismo de manera camuflada, es decir, con camisetas de su candidato preferido fuera de los recintos electorales. ¿Eso hay algún inconveniente también, o no? Por supuesto, 48 horas antes se empieza el silencio electoral, desde el jueves en la noche, el viernes ya empieza el silencio electoral y por lo tanto eso se considera una infracción electoral y podría llevar inclusive a la detención del ciudadano que haga proselitismo político cerca de un recinto electoral. En el recinto y al menos 100 metros fuera del recinto no puede haber ningún tipo de publicidad electoral. Muchas gracias, don John Gamboa. ¿Algún dato adicional que nos quiera decir con respecto al proceso electoral 2021? Al nosotros haber incrementado 69 recintos en la provincia y redistribuirlos, las juntas receptoras del voto ocupando el 100% de los que ya teníamos, hemos modificado y hemos cambiado a muchos ciudadanos su lugar de votación tradicional. Es por eso que exhortamos a los ciudadanos a consultar su lugar de votación, estar preparados, saber por quién ir a votar para evitar el menor tiempo posible en un recinto electoral. Son focos infecciosos
que por más que querramos evitar, siempre están latentes. Es decir, consulten su lugar de votación, prepárense, traten de estar en la menor cantidad del tiempo posible en ese recinto electoral. Gracias, don John Gamboa, en esta entrevista de Punto Zoom a través de JCTV Noticias. Nos quedamos entonces con esa recomendación. Todos los ciudadanos, entonces, a verificar su lugar de votación. Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. La entrevista es el punto en donde las ideas convergen o discrepan. Por eso en JCTV presentamos Punto Zoom, el espacio en donde las figuras más importantes de la visión política, económica y social alzan su voz. Según la previsión del Banco Central, más o menos vamos a perder 550.000 empleos este año. Eso es terrible, porque significa que para poder retomar la senda del empleo, la senda del trabajo, la senda de las oportunidades, la senda de la reactivación económica, tenemos que ir más rápido. Punto Zoom. Si nosotros tenemos una cuarentena, fuera interesante, Nicolás, si también está en cuarentena las deudas. Si nosotros, los negocios están en pausa, las deudas estén en pausa. Punto Zoom en JCTV Noticias.